Este texto es parte de nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. Y el título de este mensaje le he titulado Dios vino a nosotros. Vamos entonces a leer Zaqueo. Es que tengo aquí en mi Biblia, dice Zaqueo menos arriba. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Espérenme tantito. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La semana pasada escuchamos sobre el joven rico que vino a Jesús preguntando sobre la vida eterna. ¿Recuerdan? ¿Qué debo hacer?, le dijo a Jesús, para heredar o para tener la vida eterna. No se dio cuenta este joven que tenía al dador de la vida eterna delante de él. Aparentemente no lo reconoció como tal, lo vio como un maestro solamente. Cuando Cristo lo invita a que se deshaga de todas sus posesiones y que le siga, el joven rico se retiró triste. Jesús les dijo entonces a sus discípulos que es imposible que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque cualquier cosa que consideres como tu riqueza te puede ser tropiezo para seguir a Cristo. Y hemos visto que si amamos cualquier cosa más que a Cristo, no podremos ser sus discípulos, no podremos seguirlo, no podemos tenerlo, porque dice la Escritura que no podemos servir a dos señores, no podemos tener dos amos, no podemos tener dos dioses. Las riquezas entonces que hablaba Jesús son todas aquellas cosas que valoramos en nuestro corazón o que amamos en nuestro corazón más que a Jesús. Y por eso decía Alex, qué peligrosas son las riquezas, ¿verdad? Tal vez muchos aquí no nos consideremos ricos, aunque algunos sí lo somos, económicamente hablando, pero todos tenemos el peligro de valorar algo, de considerarlo una riqueza en nuestra vida, al punto que amamos más eso que a Cristo. Puede ser nuestra reputación,
puede ser nuestro cuerpo físico, puede ser alguien de nuestra familia. Cuando tú tienes algo que amas más que al Señor, ese algo se llama un ídolo de tu corazón, ante el cual tú te inclinas. Puede ser tu trabajo, puede ser tu posición, puede ser el poder, puede ser lo que sea. Decía, creo que fue Juan Calvino, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Está buscando continuamente engancharse a cosas. Esas riquezas, eso que nosotros valoramos, ¿verdad?, como el joven rico, puede hacerte que cuando Jesús te diga, ven y sígueme, ¿verdad?, esas riquezas pueden decir no. Es como varios jóvenes a través de mi vida de conocer al Señor me han dicho, sí me interesa Cristo, pero ahorita no. Ahorita quiero vivir mi vida. Entonces, ¿qué valora esa persona, verdad? Valora su libertad, valora el poder hacer lo que se le pegue su regalada gana sin tener que responderle a un Dios en su vida. Se valora a sí mismo, es Dios para sí mismo, ese es su ídolo, Él es su ídolo. Entonces, esto, por eso dice el Señor, para alguien que tiene riquezas, alguien que es rico en algo, dice, es imposible, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que esa persona se salve. Lo que está diciendo el Señor es que es imposible que cualquiera se salve, porque todos en algún momento de nuestra vida amamos algo más que al Señor. Pero entonces el Señor le dice a sus discípulos algo que es maravilloso. En el capítulo 18, versículo 17, ¿recuerdan? Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y no está diciendo el Señor es que algunos se pueden salvar y en los que sean imposibles, entonces el Señor hace lo posible. No está diciendo es que era imposible que se salvara el hombre. Dice, pero Dios lo hace posible, para Dios es posible. ¿Y cómo es que lo hizo posible el Señor? Lo hizo enviando a su Hijo. Lo imposible que era que una persona se salvara por sí mismo. Pablo lo dice, es imposible que el hombre pueda ser justificado cumpliendo leyes o portándose bien. Jesús dice, es imposible que alguien que tenga riquezas, ¿verdad?, se pueda salvar. Pero Dios lo hizo posible precisamente enviando a su Hijo a que se encarnara, se hiciera carne, para venir a salvar a los hombres. Y por eso es que debemos ver la historia de este hombre llamado Zaqueo. Es una historia extraordinaria y es una historia que nos ilustra la salvación. Nos ilustra el por qué Cristo tenía que venir como un hombre para salvar a este hombre que se llamaba Zaqueo. La historia de Zaqueo es extraordinaria. Y vamos a ver la historia de Zaqueo. ¿Por qué es extraordinaria la historia de Zaqueo? Pues la historia de Zaqueo es extraordinaria porque es un personaje extraordinario. Es un hombre que dice que era un hombre rico, igual que el joven rico. También Zaqueo era rico. No más que la diferencia es que Zaqueo era rico porque era corrupto. Los recaudadores de rentas eran recaudadores de rentas, no recaudadores de impuestos. Yo iba a decir una cosa terrible. Yo espero que no esté aquí el recaudador de rentas de la ciudad. Los recaudadores de impuestos lo que hacían eran oficiales que compraban el puesto. De alguna forma conseguían que el Imperio Romano los designara como recaudadores de impuestos. Y ellos tenían
toda la autoridad para requerirle a la gente, ¿verdad?, el impuesto de los romanos. Pero lo que ellos hacían es que ellos tenían un porcentaje que tenían que reportar a Roma, y todo lo que ellos pudieran sacarle a la gente adicional se quedaban con ello. Entonces la gente los odiaba porque eran defraudadores, eran estafadores, los presionaban, ¿verdad? Entonces llegaba la gente ahí con el recaudador de impuestos, ¿verdad? Y no, pues que ¿cuántas toneladas de trigo cosechaste? No, pues que 1 tonelada. ¿Y de dónde sacaste ese collar de oro que traes ahí, o esos aretes? No, pues que me lo regaló mi mamá. No, pues de eso también tienes que pagar, échate para acá un arete, ¿verdad? Entonces ellos buscaban la manera de sacar más, porque sabían que al imperio romano, que también te fraudaban, ellos les reportaban solamente una parte. Entonces, por eso es que eran ricos. Y dice que era el jefe de recaudadores de impuestos de la zona. Entonces, no solamente defraudaba y cobraba, sino que también llevaba una mochadita, una comisión, una participación de todo lo que cobraban los otros, que eran sus secuaces. No solamente era un hombre rico, pero también era un hombre que no era impresionante físicamente. Era notorio. Alguien que apague su radio, por favor. Era un chaparrito, tan chaparrito que no podía ver por encima de las cabezas de los otros. Esos que se frustran cuando van a los desfiles y que andan brinque y brinque y andan buscando otro chaparrito como ellos para que les dé chance de ver, ¿verdad? Pues así era. Era un hombre entonces rico, jefe de recaudador de impuestos, físicamente no era impresionante, y aparte de eso era odiado y despreciado por la gente. Al punto que cuando la gente veía a un recaudador de impuestos, la manera que se referían, ¿verdad?, no decían, ahí va ese corrupto, o ahí va ese malvado. Decían, ahí va un pecador. Era lo mismo, era lo peor que le pudieras decir a una persona. Decir, es que tú eres igual que un recaudador de impuestos. Era el peor insulto, eran pecadores públicos. Nomás en la Escritura nomás hay 2 personajes o 2 tipos de personas que eran considerados públicamente pecadores. Unos eran las prostitutas y los otros eran los recaudadores de impuestos. Si alguien era conocido como un recaudador de impuestos, era igual que si tuvieras a una mujer vestida como una prostituta. Decían, ahí va una pecadora y ahí va un pecador. Así era este hombre, Zaqueo. Ahora, la historia de Zaqueo es extraordinaria porque este suceso que sucede aquí con Jesús es extraordinario también. Recuerden que desde el capítulo 11 en adelante empieza Jesús a caminar hacia Jerusalén. Él viene de la parte alta de Galilea, allá donde termina el mar de Galilea. Desde por allá viene descendiendo y caminando a Jerusalén. Y durante todo ese camino viene enseñando y viene topándose con gente y viene instruyendo a sus discípulos y trayendo muchas enseñanzas. Y llega a Jericó, ya cerca de Jerusalén. Y cuando llega, cada vez la fama de Jesús va creciendo. Y va a culminar esto cuando Él llegue a Jerusalén y se pare ahí en el Monte de los Olivos, en la entrada oriente de Jerusalén, y ve la ciudad allá abajo y va a pronunciar sus ayes. Y luego va a entrar en un burrito por la puerta del oriente de Jerusalén. Entra en ese burrito y la gente de Jerusalén lo aclama como el Hijo de David. Los discípulos y otras personas ponían sus mantos ahí en el piso para que el burrito no pisara la tierra. Entra como un rey a Jerusalén.
Entonces aquí está ya la gente, venía Jesús, la fama de Jesús, viene Jesús, viene el Mesías, viene Jesús, viene este maestro, viene este profeta, el hacedor de milagros, y la gente sale de sus casas a donde va pasando Jesús a verlo. ¿Quién es este personaje? Querían verlo, como si aquí viniera, pues no sé, ¿verdad? Como cuando, pues nunca ha habido algo que se me ocurre aquí, de personajes famosos. Si viniera un personaje, un artista famoso, dijeran se va a pasear por las calles de Ciudad Juárez, la gente saldría, así como salen para ver el desfile de la Coca-Cola, que no sé si todavía sucede, ¿verdad? Así pasó en este caso, en este camino de Jesús hacia Jerusalén en Jericó. Había una agitación, un algarabío público. Y Zaqueo lo oye también. Y Zaqueo sale de su casa y quiere ver quién es este hombre. Dice que él quería ver a Jesús nomás. Yo quiero verlo también. Quiero saber cómo es. Quiero a ver si hace algún milagro o si hace alguna señal o alguna cosa, ¿verdad? Zaqueo sale, pero así como era, aunque era rico y tenía una posición oficial en el Imperio Romano, en medio de todo el alboroto, ¿verdad? Pues Zaqueo probablemente también tenía sus servidores, sus siervos, gente que lo atendía, ¿verdad? Que lo cuidaban, sus guardaespaldas, yo no sé. Pero el problema era que era demasiado bajo, era pequeño, dice la palabra. Entonces era chaparrito. Otra vez ese radio, hombre, por favor. Se me va la onda cuando me distraigo. Ya ven que tengo yo un hábito muy malo de distracción, que con cualquier cosa me distraigo. En ese alboroto, en ese tumulto, sale Zaqueo y no logra un lugar donde pueda ver a Jesús. Entonces dice que se va adelante, se va para donde va Jesús. O sea, Jesús viene así, dice, no, pues me voy a adelantar a ver si consigo un espacio por allá. No lo consigue, pero consigue un árbol. Entonces, yo no sé si consiguió que los ayudantes lo subieran o él mismo se trepó, dijo, estos inútiles no me pueden cargar, ¿verdad? Pues yo me subo. Se sube al árbol. Entonces piensen ustedes, ¿verdad? Este hombre que era reconocido, era identificable, era rico, vestía sus ropas de rico, ¿verdad? La gente lo odiaba, la gente lo juzgaba y lo ven ahora trepado arriba de un árbol. Entonces los que estaban alrededor lo deben haber volteado a ver y empezaron a señalar, mira ridículo, mira, de entre chaparro, ¿verdad? Lo que sea. Cuando la gente ve a alguien así que le tiene mala estima, ¿verdad? Y lo ve haciendo una cosa como esas, ¿verdad? Inmediatamente se empiezan a burlar, ¿verdad? Y empiezan a hacer el ridículo de él y se empezaron tal vez a reír de él. Ahí estaba Zaqueo colgando del árbol, ¿verdad? Las piernillas, ahí yo no sé cómo me lo imagino, ¿verdad? Cómo se vería, pero obviamente tiene que haber sido un espectáculo. Cuando viene Jesús caminando, ve que toda la gente se está riendo, está señalando, y entonces Jesús, viene lo extraordinario de la historia, que Jesús se detiene y lo ve. Y es notorio que la Escritura dice que Zaqueo quería ver a Jesús y el que lo vio a él fue Jesús. Entonces dice que volteó Jesús y lo vio y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. Baja de ahí, este pequeño hombre despreciable que Jesús lo ve y no lo ve como lo estaba viendo la gente, ¿verdad? Diciendo, ¿de qué le sirve su dinero? ¿De qué le sirve sus ropas finas? Se tiene que trepar a un árbol porque no tiene ni siquiera suficiente estatura para poder ver al que va pasando por la calle.
Jesús lo vio como lo que era Zaqueo realmente. Jesús lo vio como una de las ovejas perdidas de Israel. Jesús lo vio con compasión, como sabemos nosotros que también vio con compasión al joven rico. Dicen los evangelios que Jesús al joven rico lo amó cuando vino a él a pedirle qué tenía que hacer para ganar la vida eterna. Así también vio a Zaqueo y en lugar de reírse o burlarse, tuvo compasión de él y lo vio como un hombre perdido, como un hombre que lo necesitaba. Jesús vio a un pecador perdido que quería verlo. Y entonces Jesús lo llama y le dice que baje rápidamente porque él debe quedarse con él. No era nomás quiero quedarme con él. No quiero. Debo quedarme contigo. Así que bájate pronto. Jesús lo vio, lo llamó y fue a su casa a comer y a quedarse con él. Luego viene el contraste. Dice que Zaqueo lo recibió con gozo. Para Zaqueo, que Jesús se hubiera fijado en él, cuando que nadie se fijaba en él más que para juzgarlo, señalarlo, criticarlo, odiarlo. Jesús quiso entrar a su casa y eso dice que Zaqueo produjo en él un gran gozo. Zaqueo lo recibió. Este maestro desconocido buscó ir a casa de un pecador y Zaqueo lo recibe. El contraste es con la gente. La gente no lo podía creer. La gente no lo podía creer. Dice, ¿cómo es posible que éste vaya y se quede y se hospede y coma en casa de un pecador? Y ese era el problema, que la gente no entendía a Jesús. Si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Salvador, si Jesús era un profeta, si Jesús era un maestro, ¿qué andaba haciendo juntándose con hombres obviamente pecadores? La gente empieza a murmurar contra Jesús. Ya no les importaba, ya no les llamaba la atención Zaqueo. Ahora les llamaba la atención este Jesús, ¿qué está haciendo? Los mismos fariseos criticaban a Jesús, decían, tú no puedes ser el Señor, tú no puedes ser el Mesías, porque comes con esta gente. Y no entendían que precisamente el Mesías había venido por esa gente. Zaqueo no es más que el ejemplo, un ejemplo particular de la razón por la que vino Jesús. Jesús vino por gente como él. Lo que estábamos viendo nosotros en el pesebre, lo que cantábamos ahorita, está manifestándose en la vida de Zaqueo y Jesús yendo a su casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Nada. Zaqueo se trepó en un árbol porque tenía curiosidad y porque nadie le abría. Yo creo que estaban en las filas de la gente así y se acercaba a Zaqueo y apriétate más para que no pase ¿verdad? Se tuvo que subir a un árbol, por eso nomás quería verlo. Pero Jesús lo vio a él. Jesús es el que fue a su casa. Jesús es el que se metió en su casa. Jesús es el que se autoinvitó. Y eso es lo extraordinario. La salvación entró a la casa de Zaqueo. La presencia de Jesús
trajo una transformación a la vida de Zaqueo. Y lo vemos nosotros porque dice que Zaqueo, y dice puesto en pie. Yo me imagino esos chaparritos que tienen así como que aire de solemnes, de que cuando quieren hablar adoptan una postura, ¿verdad? Yo creo que estaban todos ahí sentados alrededor de la mesa y se para Zaqueo, muy solemne, y se pone de pie, como que voy a hacer una declaración. Jesús, quiero que sepas que voy a darle la mitad de todos mis bienes a los pobres. Ay, Jesús, está bien. Y no solamente eso, si a alguien he defraudado, así como que si a alguien le voy a restituir lo defraudado al cuadruplicado. La ley judía decía que si tú defraudabas a alguien le tenías que dar lo que le habías defraudado más un 25%. Este le está dando un 400% en cuadruplicado. Y Jesús lo que dice es esto. Eso que estaba sucediendo en Zaqueo era evidencia de que la salvación había llegado a su casa. Dice, la salvación, dice, ha venido a esta casa. Jesús fue. No llegó la salvación, vino la salvación. Porque la salvación, hermanos, es una persona. La salvación no es algo que se te da, es una persona que viene a tu vida. Jesús es la salvación. Y Jesús entró a esa casa y su presencia en esa casa produjo una transformación en el dueño de esa casa. Y dice el Señor, y qué bueno, dice que vino esa salvación porque este hombre también es un hijo de Abraham. O sea, está diciendo este hombre realmente es un judío. Cuando Jesús lo vio, no lo vio como el pecador corrupto, lo vio como un hombre que era parte del pueblo escogido de Dios, pero que se había perdido. Y entonces Él vino a rescatarlo. En Mateo capítulo 15, versículo 24, dice esto. Jesús le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en la mente de Jesús, en su corazón, en la misión que le dio Dios, Dios le dio esta misión a Jesús. Ve por mi gente, ve por mis ovejas que se perdieron. La gente como veía a Zaqueo, la gente veía a Zaqueo como un pecador, corrupto, incorregible. ¿Cómo lo veía Jesús? Jesús lo vio como una de las ovejas, como uno de los que él tenía que ir a rescatar y a salvar, como la parábola del que dejó los 99 para ir a buscar la que estaba perdida. El Señor envió a Jesús a buscar lo que se había perdido. A eso había venido. Jesús hace esta declaración hermosísima, hermano. Si no la tienen subrayada en su Biblia, subrayenla. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, el encarnado. Cuando dice Hijo del Hombre, el Señor está diciendo el Hijo de Dios encarnado. O sea, Jesucristo, dice, ha venido a este mundo por medio de nacer de la Virgen María. Ha venido a este mundo a salvar lo que se había perdido, lo que Dios había perdido. Su pueblo, su gente, sus escogidos, sus llamados. Entonces, tienes dos hombres ricos. El joven rico, ese vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos. No, pues sí los cumplo.
te falta una cosa. Dice, vende todo, ven tú y sígueme a mí. Y dice, en ese momento el joven rico se fue. Y me encanta la manera tan visual como lo comenta aquí Lucas, ¿verdad? Jesús vino, Jesús fue a la casa de Zaqueo. El joven rico vino a Jesús y se fue de Jesús. Si Jesús viene a buscar lo que estaba perdido, por eso Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y dice que Zaqueo entonces lo recibe con gozo. Son dos historias que están aquí puestas precisamente para comparar una a la otra. El joven rico no quiso ir con Jesús. Zaqueo no solamente quiso ir con Jesús, sino quiso que Jesús se quedara en su casa. Quiso estar con Jesús. ¿Por qué se fue el joven rico? El joven rico se fue porque lo que le dijo Jesús no le gustó. Porque amaba sus riquezas. Pensó, yo digo, bueno, ¿cómo pudo haber justificado él irse de Jesús? Y lo único que se me ocurre es pensar que el joven rico dijo, pues no estoy tan lejos de la vida eterna como para tener que dejar todas mis riquezas. Mis riquezas no me están causando un problema. Voy a seguir yo en este afán y yo creo que Dios no me va a juzgar mal, ¿verdad? O dijo, voy a buscar otro maestro que me pida otra cosa que no sea tener que dejarlo todo. Yo no sé, pero él no quiso ir con Jesús. ¿Y qué es la diferencia con Zaqueo? Zaqueo sabía que estaba perdido. Es la gran diferencia. Zaqueo sabía que estaba perdido. Entonces Jesús en el capítulo 5 de Lucas nos dice esto: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvar a los perdidos. El problema es que hay perdidos que no se dan cuenta que necesitan un Salvador y se van del Salvador. No lo siguen. No vienen a Él. La diferencia, simple y sencillamente, entre una persona que recibe y su salvación al recibir a Jesús y una persona que no la reciba, es que éste piensa y cree y está convencido que necesita ser salvado. Y éste piensa que no necesita a Jesús. La buena noticia es que si tú sabes que estás perdido, si tú te sabes pecador, te sientes abrumado por tu pecado, te avergüenza tu pecado, ¿cómo es entonces que te ve a ti Jesús? Y a veces nosotros pensamos, es que yo con qué cara me voy a acercar a Dios. Pues con la carota de pecador que tienes. Porque esa cara, eso es lo que Jesús anda buscando. Pecadores a cuales llamar, perdidos a cuales salvar. A eso vino. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Y lo que tú necesitas no es que de alguna manera te reforme o de manera te rehabilite o te haga una buena persona. Lo que tú necesitas es tener a Jesús, es venir a Jesús. Y de eso se trata la Navidad. Esta historia tiene que ver con la encarnación.
Porque la encarnación es la mayor expresión del deseo de salvación de Dios para con el hombre. El mundo cayó en pecado, el mundo se alejó de Dios, el mundo se rebeló contra Dios. Adán y Eva, por su caída, llevaron al mundo al camino de la perdición. ¿Te dieron la espalda a Dios? Estar perdido es que tú tienes a Dios a tus espaldas y tú estás caminando tu propio camino. Es como si tú tuvieras un niño, ¿verdad? Si el niño está viéndote y tú estás caminando y el niño te está viendo y te está siguiendo, no se pierde. Pero si ese niño te da la espalda y ve otra cosa y empieza a caminar no siguiéndote a ti, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Y Dios lo que hace es enviar por esos que se perdieron. ¿Y a quién envió? A su propio Hijo. ¿Y cómo lo envió? Lo envió haciéndolo uno de nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió la hora y llegó la hora que esto sucediera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido como uno de nosotros, a fin de que redimiera. Redimiera significa rescate, a que rescatara a los que estaban bajo la ley, condenados por la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús se encarna. Y se encarna para estar, para venir a nosotros. Él vino a nosotros. Y eso tiene mucho significado. Y nosotros a veces no lo vemos, ¿verdad? Decimos cosas como Jesús nació para morir. Como que lo único que vino a hacer Jesús era morir por nuestros pecados. Y no nos damos cuenta el significado de la encarnación tan grande. Y quiero que veamos 5 cosas acerca de la encarnación, hermanos. Quiero que veamos esto con cuidado y le entendamos un poquito más, que la celebremos un poquito más. ¿Qué significa la encarnación? Número 1, ¿qué significa la encarnación? Número 1, la encarnación significa que la iniciativa de la salvación es de Dios. El que toma la iniciativa es de Dios. Dios nos hizo para tenernos y que nosotros lo tengamos a Él. Dios nos hizo para tener comunión con Él. La caída lo echa a perder todo. El pecado rompe todo eso. Vino una maldición sobre nosotros y sobre el mundo. Pero ¿qué hace Dios? Nuestro buen Dios no se quedó así. Empezó un proceso, empezó todo un plan, empezó tu propósito a tomar forma hasta el momento en la plenitud del tiempo. Dios dice, ya es el día. Y ahorita cantábamos, oh gran día, qué glorioso día. ¿Cuál día? El día en que llegó Jesús. El día en que vino Jesús. Dios se hace uno de nosotros. Dios viene a nosotros y toma una iniciativa a decir, ok, aquí estoy. Vamos a trabajar. Vengo a salvarlos. Yo soy el Mesías. El hombre no podía venir a Dios. Estaba impedido de acercarse a Dios por su maldad, por su pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces brinca el abismo, el espacio, y manda a su Hijo a que venga Jesús, para que Jesús sea entonces el que nos rescate y nos lleve. Él es el que vino a buscarnos. A veces nosotros pensamos que dicen cosas así, no, tengo que encontrar a Dios. Quiero encontrar a Dios. Pero es imposible que tú por tus propias fuerzas llegues hasta donde Él está. Pero eso no es el problema.
porque entonces Él, sabiendo lo que era imposible para los hombres, Él envió a su Hijo para hacerlo todo posible. Él es el que te anda buscando a ti. Él es el que te quiere encontrar a ti. Él es el que te está llamando a ti. Él es el que toma la iniciativa. Y si Él toma la iniciativa, y la toma de qué manera, ¿verdad? Que no viene como una nube, no viene como una fuerza, no viene como una voz, viene como una persona igual que nosotros. Dios viene a ser parte de la humanidad. Por lo tanto, no podemos decir que sea difícil encontrar a Dios. No podemos decir que Dios no quiere salvar a los hombres y mujeres. Cuando digo hombres estoy hablando de humanidad, la raza humana. No podemos decir que Dios no quiere o que sea muy difícil. ¿Y cómo sabemos que no es difícil? Porque Él ya envió a su Hijo. Y dense cuenta de dónde bajó el Señor, del trono del cielo, donde Él estaba. Descendió para hacerse uno de nosotros, para estando como nosotros, podernos salvar y podernos llevar a Dios. Ese es el Evangelio. Entonces, no podemos decir, pues estoy buscando, pero no encuentro. Quiero, pero no. No, Dios no quiere. El pesebre nos dice, tanto quiere Dios salvarte, que dio a su Hijo. Y ese Hijo se rebajó desde su gloria, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 dice, descendió hasta que se hizo hombre. Y luego como hombre se hizo siervo. Como siervo se hizo un maldito. ¿Por qué? ¿Qué significa la encarnación? Número 1, la iniciativa de salvación es de Dios. Número 2, la encarnación significa que Jesús estuvo dispuesto a hacerse igual que nosotros. Ahorita lo leyó Cuauhtémoc en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en ese versículo está diciendo, aquí está el misterio de la unión de Dios con los hombres, en que Dios, dice, se hace carne. Se hace así, lo puedes tocar. Se hizo un hombre como nosotros. Dice Juan, pero aún siendo hombre, nosotros podíamos ver que tenía la gloria de ser el Hijo de Dios. Todo hombre, todo Dios, unidos en una sola persona. Dice el credo, Cristo está hecho de la misma sustancia de la que está hecha Dios. Así lo podemos. Como que los hombres dijimos, ¿cómo vamos a describir esto? ¿Verdad? Entonces se juntaron así los eruditos allá en el siglo IV, ¿verdad? Y dijeron, pues ¿qué es esto? Bueno, si Jesús era Dios, entonces Él es consubstancial con el Padre. De la misma cosa que está hecha Dios, está hecho Jesús. Dice, pero Jesús, de la misma cosa que están hechas los hombres, la carne, también es 100% carne y 100% Dios, en una unión milagrosa, misteriosa más bien, asombrosa, extraordinaria, que solamente Dios puede hacer eso, y sucede en una sola persona. El Hijo de Dios hecho carne como nosotros. Entonces Él no se queda lejos. No viene como uno de nosotros a ser exactamente como nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, dolerse como nosotros nos dolemos, ser tentado como nosotros somos tentados, sufrir como nosotros sufrimos, llorar como nosotros lloramos, reírnos como nosotros reímos.
comer como nosotros comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Zaqueo invita a Jesús a su casa, la única razón por la que Jesús pudo comer con Zaqueo y sentarse a platicar con Jesús, ya se me reburujan las cosas aquí. La única razón, a veces hasta lo agarró. Tal vez cuando me dijo, baja ahí, vamos a tu casa, yo creo que se baja Zaqueo y lo primero que hace es agarrar del brazo a Jesús. Vete, llevo a mi casa. Jesús era un hombre como Zaqueo y era el Hijo de Dios también. Y se sienta con él a la mesa. Ahí están tirados ahí en las alfombras con los cojines, los dos comiendo. Y Zaqueo trayéndole cosas. Mira, prueba este hummus, ¿verdad? No sé qué comían aquí. Esta pita, ¿verdad? Este borreguito que matamos aquí para ti. Prueba esta cuajada de leche. Prueba este dulce. Prueba estas pasas. Y Jesús las probaba. La única razón por la que Zaqueo podía comer con Jesús es porque Jesús se hizo como nosotros. Jesús lo podía ver a Zaqueo porque era uno como nosotros. Lo vio con sus propios ojos humanos. Y Zaqueo podía ver a Jesús. Lo podía tocar. Le podía dar un beso, escuchaba cuando hablaba, no era un misterio, no era una alucinación. Jesús se reía a carcajadas y Zaqueo era contagiado con esa risa. El que estaba sentado a la mesa era un hombre que había nacido 33 años antes, pero también el que estaba sentado a la mesa era el glorioso Salvador de toda la humanidad, que quiso ir a su casa. Lo que estamos celebrando en Navidad es precisamente este misterio asombroso. Dios vino a nosotros como un hombre para estar con nosotros. Entonces nadie puede acusar a Dios y decir es que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. No siente lo que yo estoy sintiendo. Es que mi tentación es demasiado terrible. Dios nunca podía sentir lo que yo siento. Dijo, esto lo leí de alguien también que dijo, no sé quién fue, si fue Spurgeon o quién dijo, si tú eres tentado y Jesús sintió la misma tentación, nomás que hay una diferencia. Como Jesús era perfectamente santo, su tentación era infinitamente mayor que la tuya. Porque él estaba siendo tentado siendo perfectamente santo. Y si te pones a meditar en esas cosas, tú dices, wow. Y nosotros acusamos a veces de decir, no, es que Jesús no sabe lo que se siente ser tentado porque pues yo soy hombre. ¿Y él qué era? Él era hombre, nomás que era santo. Entonces su tentación era en proporción a su santidad. Número 3, ¿qué significa la encarnación? Significa que al hacerse uno con nosotros, participó de la vida humana caída. Participó Jesús de nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Voy a leer varios versículos, pero nótenlos, ustedes los pueden revisar después. Todo el capítulo 2 del libro de Hebreos habla de esto. Dice así, por cuanto los hijos, o sea nosotros, participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Quiere decir que Jesús dejó sus privilegios divinos para probar el hambre, la enfermedad, la debilidad, el sueño, la distracción, el cansancio, el dolor, el sentir cómo se siente que te hieran y te salga sangre. ¿Cómo se siente tener sed?
Él participó, inclusive participó de lo más terrible. Dice que fue hecho maldición por nosotros. No fue nomás que se le inculpó una culpa, sino que se hizo, dice la Biblia, se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Dios lo hizo pecado. Puso el pecado sobre él, que era lo que Jesús más temía. Cuando estaba en Getsemaní, hincado, rogándole a Dios, pase de mí esta copa. Está diciendo, no me tenga yo que beber toda esta porquería. No venga sobre mí el ser un maldito ante tus ojos y recibir tu ira sobre mi persona. Pero murió como pecador. Y dice, llevó nuestros pecados en su propia carne. Se sintió el hombre más maldito y más despreciado y más juzgado y condenado por Dios que puede haber existido. Y murió la peor muerte por ello. Dice que murió como un maldito. Dice Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todo. Participó de todo nuestro estado caído, aún hasta la muerte. Dios no puede morir. Jesús murió. Se hizo tan hombre, tan como nosotros, que probó de todo hasta la muerte la probó. ¿Y por qué participó de nosotros así? Número 4, la encarnación ¿qué significa la encarnación? Número 4, que se hizo como nosotros para que por medio de él nosotros nos acerquemos a Dios. Hebreos 7:25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Saben una cosa? Cuando me dijeron eso hace muchos años, se me sacó de onda y dije, no puede ser, no puedo creer. Jesús se unió a nosotros, haciéndose hombre como nosotros, para siempre. Porque yo había entendido así, bueno, Jesús anduvo con nosotros, murió y resucita, y se vuelve al cielo y vuelve a ser Dios, Jesús como él era antes. Pero no, el cuerpo de Jesús resucitó, el cuerpo de Jesús en su cuerpo, subió al cielo y les dijo a los ángeles, así como lo ven subir, así va a regresar. Así está allá. Porque Él tiene una función, dice, eternamente va a estar intercediendo por nosotros. Siempre va a estar Jesús al frente de toda la humanidad. Así que si Dios dice, ya me cansé de estos humanos que hice, me arrepiento de haberlos hecho, los voy a destruir, Jesús se pone al frente y dice, yo soy humano, ¿me vas a destruir a mí? Si Dios dice, y estoy especulando y Dios me perdone si lo estoy ofendiendo pero si Dios dijera, no hay ni uno justo, no hay ni un hombre que valga la pena, Jesús dice, yo soy humano, yo soy un hombre, ¿acaso no valgo yo la pena? Eso significa intercesión. Que cuando haya una acusación, si el diablo viene y acusa a los hombres, ¿quién es el que está allá frente defendiéndonos? Es Jesús, el hombre. En el cielo tenemos un representante, tenemos alguien que está abogando por nosotros y por medio de Él es que podemos acercarnos. Nadie puede venir a Dios directamente y decir, yo quiero una cita, no, pues vaya con Jesús, no, pero yo quiero directamente, a mí no me mandes con intermediarios.
Así dicen muchos que influyentes, ¿verdad? Que se creen influyentes. Nadie puede venir a Dios sino por medio, que no sea por medio del hombre Dios, de Dios hombre, el Dios hecho hombre, el hombre que era también el Hijo de Dios. Y número 5, y esto es lo tremendo, la encarnación es importante. ¿Y qué significa? Significa que Dios vino para que nosotros participáramos de Él. Y eso es algo tremendo. Él participó de lo nuestro para que nosotros participamos de lo suyo. Él participó de nuestro pecado para que nosotros participemos de su justicia. Él participó de nuestra muerte para que nosotros participemos de su vida. Él participó de nuestra maldición para que nosotros participemos de su bendición como hijo. Es como en un matrimonio. Y esto le digo a las parejas que se casan. Ya olvídense de andar hablando de que esto es lo mío. De aquí en adelante todo es nuestro. Porque las señoras que trabajan tienen la costumbre de decir, no, eso yo lo compré con mi dinero. Caray. O sea, tú te casas, pero sigue siendo tu dinero. Si este es mi carro, porque yo lo compré con mi dinero. No existe tal cosa en el matrimonio. Si tú tienes un reclamo, ¿verdad? Porque los esposos, el esposo que diga, Dios, es mi dinero, y la esposa se le va a poner al brinco, Lolo. ¿Cómo que tu dinero? Es de tu hogar, pero el de ella, ese sí es mío. ¿Qué pasa en el matrimonio? El esposo recibe a la esposa y lo que ella traiga, lo que ella sea, como ella sea, así la recibe. Y la esposa recibe al esposo. Y lo que él traiga, y lo que él provea, y lo que él sea, y como él sea, lo recibe. Para bien o para mal, en esta vida, hasta que la muerte lo separe. En el bien, en la enfermedad, si su esposa se enferma, ni modo, viejo. Si el esposo se enferma, ni modo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, la Biblia dice que nosotros somos como la esposa de Jesús? Y lo repite varias veces en la Biblia. Nosotros participamos de Jesús. Todo lo que es de Jesús es nuestro. Entonces cuando decimos que estamos en Cristo, hermanos, estamos diciendo una cosa tremenda. Su justicia, su mérito, su bondad se nos está acreditando a nosotros. Nosotros lo tenemos, su riqueza. Dice que somos coherederos con Él. Cuando Jesús herede su gloria, nosotros vamos a heredar junto con Él. Dice, somos coherederos con Cristo. Dices tú, no puede ser posible. ¿Cómo nosotros, los hombres, seres humanos caídos, malvados, pecadores, corruptos, torpes, necios, tontos, heredando junto con Jesús? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Porque Él se hizo como nosotros, porque Él vino a nosotros para hacerse como nosotros, para unirse a nosotros, para que luego nosotros ahora estemos unidos a Él. Entonces esto es algo tremendo. Participamos de su justicia. Dice, y vimos su gloria. Dice, la gloria en Cristo viene la gracia y la verdad. Nosotros tenemos la gracia y la verdad porque tenemos a Cristo. Tenemos el favor de Dios. ¿Por qué tenemos el favor de Dios? Porque tenemos a Cristo y Cristo tiene todo el favor de Dios. Porque el Padre lo ama a Él. Y dice entonces Jesús, entonces el Padre los ama a ustedes. Igual. Juan capítulo 17 los ama igual que como me ama a mí. Y entonces tú dices, eso mi cerebrito no le cabe algo así. Por eso vino Jesús. Entonces en la aplicación, hermanos,
Quiero terminar con estas dos cosas. ¿Cómo es entonces que tú recibes la salvación? Tú recibes la salvación cuando recibes a Cristo. Ahora podemos entender todas esas instancias cuando Jesús decía, vengan. ¿A quién? A mí. ¿Qué le dijo al joven rico? Ven. A Zaqueo le dijo, es más, yo voy contigo. Jesús es la salvación. La salvación es una persona. Y entonces, ¿cómo se recibe una persona? Se recibe por la fe en esa persona. La fe siempre tiene que estar dirigida, o la fe tiene que estar aplicada en una persona. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo lo recibió con gozo. ¿A quién? A una persona. La fe es la que abre la puerta de la casa para que venga y reciba a Cristo. La fe es precisamente el querer a esa persona. La fe inicia cuando viene el anuncio, como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Lucas cuando empezamos en el capítulo 2, empezamos a principios de año, que está el anuncio de los ángeles, que se le aparecen los ángeles a los pastores y le dicen, no temas, porque te os traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué hacen los pastores? Se aparecen los ángeles, no sé, ay, pues qué buena onda, pues, qué padre, nos nació un Salvador, está bien, ya lo hicimos. ¿Qué hicieron los pastores? Dice que corrieron al pueblo a ver cómo Zaqueo quería ver. Ellos fueron a ver esta gran noticia. La fe viene, el anuncio viene y la fe entonces responde. Dice que cuando vieron a Jesús, entonces regresaron glorificando y alabando a Dios. Como el ciego que le abre los ojos el Señor y dice que entonces le dice, ahora yo quiero seguirte glorificando y alabando a Dios. ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? Que Cristo vino y vino a salvarte a ti. ¿Cuál es la respuesta en fe? Que digas, yo quiero eso. Yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús. Él vino a buscarte a ti. Entonces tú dices, yo lo recibo. Por eso es correcto decir que recibes a Jesús. Y lo recibes porque abres tu vida. Y le dices, Señor, yo está bien, tú vienes a salvarme, aquí estoy, sálvame a mí. Así es como empieza la fe. Cristo te está diciendo hoy, ven. La pregunta es, si estás respondiendo a ese llamado, si quieres ir con Él o si le estás dando la espalda. O la pregunta también puede ser que Jesús está diciendo, ven, yo vine a salvarte, y tú estás dándole la espalda y caminando en la otra dirección, buscando tus propias cosas. Pero la fe tiene dos caras. Una es ven, ¿y qué fue la segunda cosa que le dijo al joven rico? Sígueme. Ven y sígueme. El ciego que lo sana el Señor, dice, y entonces lo sana. Fue a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a eso he venido, dice Jesús. A ver, tráiganme a este Señor. ¿Qué quieres que te haga? Pues que vea, Señor. Está bien. Y dice que entonces a partir de ese momento lo seguía. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Señor, ¿y nosotros qué onda? Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Te hemos seguido. Dice,
Ya la tienen hecha, aquí y en el mundo venidero. Ya, eso es todo lo que necesitas. La fe tiene dos caras. No más que para seguir a Jesús necesitas dejarlo todo. Y ese dejarlo todo es en tu corazón. La prueba más grande que yo viví en mi fe inicial cuando me entregué a Cristo es que yo quería todo de Cristo. Pero le decía, Señor, pero nomás no me vayas a mandar a África. No sé por qué no quería yo ir a África, ¿verdad? Yo sentía que en cuanto yo le dijera al Señor, está bien, mándame donde tú quieras, me iba a África. Esas historias de niños de los misioneros, todos andaban en África, pues yo pensaba que me iba a mandar a África. No, me mandó a Juárez, a ustedes. Sí, igual que irme a África. Hasta que llegó un momento donde yo ya no pude más porque sentía que yo estaba deteniéndome. Y esto está hablando semanas o meses después de que el Señor me salva. Dije, está bien, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Mándame a donde tú quieras. Ponme donde tú quieras. Estoy dispuesto a seguirte como tú quieras. Esa es la fe. Yo creo que hay personas aquí, puede haber personas aquí que dicen, sí, yo quiero a Cristo, pero que no toque mi familia. Sí quiero a Cristo, pero que no toque mis planes. Sí quiero a Cristo, pero que no toque mi carrera o mi negocio. Sí quiero a Cristo, pero que no toque acá. Y el Señor está diciendo, ven y sígueme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él sí vino por ti como hombre, pero recuerden que Cristo es el único que tiene dos naturalezas. Ese que estaba sentado con Zaqueo riéndose con él y Zaqueo feliz, también es el Señor que con su pura presencia, no nos dice la Escritura que le dijo nada a Zaqueo, pero Zaqueo sabía Zaqueo que había hecho mal. Y Zaqueo dijo, está bien, Señor, voy a dar la mitad y voy a devolver al cuadruplicado. Y dijo Jesús, ya llegó la salvación aquí. Ya estaba ahí. Dice, Señor, ya llegó. Yo vine a salvar lo que estaba perdido. Este hombre ya no está perdido. ¿Cuántos aquí tienen a Jesús en su casa? Oyen a Jesús cada domingo. Leen a Jesús en la Biblia. Dicen, yo sí quiero de Jesús. Pero no están dispuestos a seguirlo. La fe tiene dos elementos. La fe que busca y recibe y luego la fe que te lleva a seguirlo. A seguirlo. Y saben una cosa, esa fe es la fe continua y permanente que nos dice el Señor, si tú permaneces en mí, tus ojos puestos en mí, tú cerquita de mí, tú pegadito con mí, vas a llegar. Pegadito, pegadito. Todos los medios de gracia que tenemos, la palabra, las canciones, los grupos de casa, estas reuniones, pues no dejen de congregarse, hermanos. ¿Por qué? Porque son medios de gracia que nos están llamando continuamente. Ven a Jesús, sigue a Jesús. Y eso es lo que necesitamos porque nos distraemos. Y nos vamos tras otras cosas. Y el Señor dice, ven, ven, ven. Nos está llamando desde el cielo, vengan a mí, vengan a mí. Y está unido a nosotros y de una manera muy real lo tenemos a Él ya con nosotros. Y ese tenerlo a Él nos está diciendo, ven y sígueme.